fuerza y esperanza con el toque de femineidad que buscas. Para ti, mujer virtuosa, ahora llega Tacones Altos. Sanidad emocional para un avivamiento espiritual con la pastora, psicóloga y conferencista, la doctora Mari Carmen Laureano. Solo para ti, mujer, Tacones Altos. Después de escuchar esa voz, escuchar esta mía como que a mí me intimida. Gracias al Señor que la doctora tiene una voz hermosa. Gracias. No te vayas porque dijeron solo para ti, mujer, no te vayas. No, para nada. Porque estos temas que ella comparte en Tacones Altos son para todas las familias. Sí. Lo que pasa es que como ella siempre está empoderando a las mujeres y demás, pues esto la distingue, pero se ha vuelto familiar. Los hombres que queremos aprender tenemos que escuchar a las mujeres. Eso es así. Y me agrada mucho que los hombres se pongan rebeldes y digan, no, usted tiene palabra del Señor también para nosotros. Sí. Así que Exacto. no solamente vamos a escuchar el segmento, también vamos a ir a los congresos de Tacones Altos, a todas sus conferencias, a todos sus talleres y bueno, pues hay que admitirlos porque definitivamente el motivo por el cual asisten es bueno y si vamos a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, pues que vengan todos los hombres que tengan que venir. Así es. Así que nos intercambiamos, pero sé que las chicas también están escuchando el segmento, ¿verdad? Hablando de hombres con Mari Carmen Laureano y quiero decirte, Juan Carlos, que el comentario de la gente en la comunidad, en las iglesias, es sumamente favorable. Así Dijeron es. que verdaderamente hacía falta ese segmento. Yo sé que estás pega. Está pegada. Ay, me pongo roja rápido. Y no es el make-up. Bueno, les tengo que comentar que sentí en mi corazón preparar precisamente un programa que vaya a evaluar los factores que cambian la relación de las mujeres con sus iglesias. Y obviamente nos estamos acercando un tanto a nuestra escuela de liderazgo de mujer, un legado de esperanza. Y la intención nuestra es acercarnos a la iglesia y ver cuál es la relación que tienen las mujeres allí y obviamente si los servicios que estamos ofreciendo en la iglesia son favorables. Así que como ya saben que soy profesional de la información, de inmediato me fui a las fuentes bibliográficas y traté de conseguir alguna investigación en términos generales, ¿verdad? Que nos hablase cómo es la interacción de las mujeres con sus congregaciones. Y entonces hay 5 factores que cambian esa relación. Obviamente nosotros... 5. Obviamente nosotros no vamos a pretender... ¿verdad? Poderlas discutir todas en la tarde de hoy, pero por lo menos acercarnos a una que es la más importante, que es la primera. Así que accedo a una fuente que se llama Barna. Yo imagino que muchos de ustedes saben que es un grupo de investigadores que llevan 30 años, han hecho más de 1 millón de entrevistas a personas en los Estados Unidos. Ellos se acercan a los temas que tienen que ver con la fe o algún otro tema, ¿verdad?, de la espiritualidad y acceden a su base de datos. Millones y millones de personas acceden a empresas, organizaciones sin fines de lucro, iglesias en los Estados Unidos y alrededor del mundo buscan precisamente información allí para en alguna medida tomar decisiones y también orientarse sobre los servicios que van a ofrecer. Y en un estudio realizado por este grupo a comienzos de la década del 90, vieron que el 30% de los adultos estaban lejos de la iglesia. Así que en esa muestra, hubo 30% de personas que no estaban cerca de la iglesia. Ese número aumentó y fue ciertamente hasta el 2003 en aumento, con un 33% de personas adultas que estaban alejándose de sus iglesias. Ya para el 2015, el 45% de las personas encuestadas no asistían a la iglesia y eso se dividía. El 54% eran hombres y obviamente el 46% eran mujeres. Wow, es mucho. Sí, es mucho. Lo importante de esto es ver que ese sesgo entre lo que diferencia de la cantidad de hombres y mujeres que asisten a la iglesia se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces ellos están notando que por décadas las iglesias están perdiendo población, pero que también las mujeres se están acercando a ese porciento alto de hombres. Este grupo reconoce que por décadas completas en las iglesias hay más mujeres que hombres y que los hombres acostumbran a alejarse, o por lo menos esa era la dinámica, ¿verdad? De las congregaciones más rápido que las mujeres. Y podemos pensar en un sinfín, ¿verdad?, de factores y lo pudiésemos discutir más adelante. Pero lo importante es llegar a saber que este grupo vio en aumento precisamente en esas últimas décadas ese porciento de mujeres alejándose y empezaron a investigar y obviamente se dieron cuenta que un poco más de la mitad de todas las mujeres adultas han ido a la iglesia. O sea que esta muestra
precisamente de mujeres que están relacionadas con la iglesia. No lleguemos a pensar que, bueno, es una muestra amplia, obviamente si fue aleatoria, pues entonces hay una mezcla de personas. No. Esta muestra es de personas que conocen, están relacionadas con la iglesia y en alguna medida han dejado de asistir. Entonces, se dieron cuenta, por ejemplo, con cuánta frecuencia usted va a la iglesia, que un 36% había ido la semana pasada y que en un mes solo un 10% había asistido a la iglesia. Esto quiere decir que casi 4 de cada 10 mujeres no habían estado yendo a la iglesia en los últimos 6 meses de la encuesta. Obviamente esto demuestra un 38% de esa muestra de ese estudio. Quiere decir que entonces va en aumento y obviamente ellos pudieron corroborar precisamente eso. En ese estudio, pues, ¿verdad? Lo que nos compete hoy es pensar en por qué sucede esto. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué están asistiendo menos las mujeres? Fíjense que el 85% de esa muestra eran mujeres de iglesia acostumbradas a esa dinámica. Entonces, había que ver en qué ellas estaban familiarizadas, cuál era la prioridad en sus vidas, por qué la iglesia precisamente no era para ellas, ¿verdad? La respuesta a asistir. Y si vamos a ser responsables con este estudio y aplicarlo a Puerto Rico, debemos pensar en contextualizarlo a nuestro país. Y obviamente nosotros sabemos que hay unas cosas que son semejantes, Juan Carlos, Yanira, porque fíjense que precisamente nosotros tenemos más mujeres en las iglesias que varones. Y excepto por alguna que otra iglesia que a lo mejor está comenzando y a lo mejor tiene más niños que, ¿verdad?, personas adultas, algunas que tienen algunas características particulares, pero esos son la excepción. En la mayoría de los casos, y usted tiene que observar a su congregación para darse cuenta, la mayoría de las personas que están allí son mujeres. Y fíjense que es interesante porque el 52.1% de los hogares en Puerto Rico están dirigidos por mujeres y estas mujeres son solas. Son mujeres con jefaturas de familia femenina. Así que deberíamos preguntarnos responsablemente si desde el altar estamos respondiendo, estamos atendiendo a las necesidades que estas mujeres, jefas de familia, llevan a la iglesia. Y sí, obviamente nuestra prédica y los servicios que ofrecemos, pues están precisamente para atender, ¿verdad?, a cualquier necesidad espiritual que ellas tengan. ¿Se identificó esas áreas de necesidad de la mujer y por qué dejaron de ir ya que la iglesia no les estaba supliendo? Claro, fíjense que en esas últimas décadas nuestras iglesias, excepto, ¿verdad?, en pequeñas porciones, ha tenido también merma de membresías. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pensamos quizás en el huracán María. Pensemos que la gente, pues obviamente todavía está con mucha sintomatología de lo que es el estrés postraumático, porque todo el mundo en Puerto Rico vivió ese trauma, ¿verdad? En una medida u otra. Claro. Y claro, no todas las personas responden de la misma manera, pero sí sabemos que las comunidades, especialmente aquellas que están alejadas o aisladas, mucha gente perdió la esperanza. Y no solamente perdió la esperanza en la vida y en las cosas positivas que suceden, perdió la fe. Muchas veces, para muchas personas, eso fue una situación en que la fe los hizo sacudirse en gran medida. Entonces, nuestra responsabilidad el día de hoy no es ignorar lo que vivimos con el huracán María, es trabajar no solo lo inmediato, ¿verdad?, que pudiese ser alguna otra necesidad, porque todavía tenemos comunidades que no tienen luz y tenemos comunidades que todavía siguen muy aisladas y tienen necesidades básicas, ¿verdad?, que atender, pero también atender la fe, sí, también atender la parte espiritual, sí, también poderles explicar a estas personas cómo un fenómeno climatológico no necesariamente tiene que ser una amenaza a nuestra fe, porque hay desde la escritura respuestas para las comunidades, ¿no? Pero en gran medida también esta investigación hizo esa pregunta que tú, Juan Carlos, acabas de hacer. Sí, entonces hay una merma de miembros de iglesia y estas en su mayoría son mujeres. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están ellas, verdad? Que no están en la iglesia. Y entonces la primera razón, Yadira, es que las prioridades están en competencia. Sabemos que asistir a una iglesia es un asunto a veces de deseo de la gente o de prioridades que tiene la gente. Y cuando se le preguntó a estas mujeres qué tan importante es para ti asistir a una iglesia local,
solo 1/3% de las mujeres dijeron que la asistencia a la iglesia era importante para ellas. Wow. Quiere decir que hay dos otras partes, Juan Carlos, que entonces para ellas no es importante. El 27% en este estudio dijo que asistir a una iglesia local no es absolutamente importante para ellas. Y un 24% dijo que no era demasiado importante. Si juntas esos dos, te vas a dar cuenta que supera la cantidad de mujeres que han dicho que sí, la iglesia es importante. Entonces, si no es importante, ¿dónde están esas prioridades? Y es que el 68% de las mujeres dijeron que su prioridad está en las relaciones familiares como su prioridad máxima de vida. Y esto debe entenderse. Esto debe entenderse, ¿verdad? Porque obviamente nosotros cumplimos un rol en la sociedad. Cumplimos un papel, ¿verdad? Ser mamás, ser esposas, ser hijas, ser hermanas. Pero al punto, ¿verdad?, de que vaya a amenazar precisamente nuestra fe o el desarrollo de nuestra espiritualidad, que se manifiesta en gran medida en las congregaciones, habría que preguntarse qué es lo que está sucediendo, que esa no es una opción para la mujer, ¿no? Sí, es que hay un principio sencillo, doctora, que yo creo que todos los podemos entender sin ir al instituto de Moody ni a Harvard. Exacto. Que es que si mi prioridad es la familia, quien me garantiza el desempeño exitoso como ese líder de la casa, sea hombre o mujer, en este caso la mujer, es con Dios. Es Dios. Es junto a Dios, teniéndolo a él primero. Porque no hay forma de ser un buen papá o una buena mamá con Dios de vez en cuando. Exacto. Y yo a tiempo completo con mi sabiduría y con mi fuerza. Bueno, claro, entonces aquí hay una distancia y yo digo que siempre lee mis notas, porque aquí viene la razón, ¿verdad? Obviamente llegamos a ver en qué punto está la iglesia y solamente el 11% de ese 68 dijo que las actividades de la iglesia era su segundo lugar. O sea que fíjate que de un 68 a un 11% la distancia es... matemáticamente hablando, es bien alejada. Quiere decir que entonces estas mujeres primero son sus familias y luego como una segunda opción la iglesia en un 11% y un 10% el desarrollo personal. Fíjate que ese 10% está bien cerca del 11% de la iglesia. Quiere decir que todavía están muy alejadas de lo que es que la iglesia pudiese ser significativamente para ellas. Curiosamente, la prioridad menos seleccionada por las mujeres era el trabajo. Miren qué cosa interesante. Solo un 5% dijo que el trabajo era importante, pero el nivel de compromiso, entonces, para las mujeres, el trabajo tenía un 31% de importancia. Así que quiere decir que para ellas no es tan favorable el mundo laboral. Y ahí pues podríamos quizás pensar en lo que es la satisfacción laboral, si precisamente ese trabajo sigue lo que es su llamado, propósito de vida. Muchas mujeres están en los trabajos simple y sencillamente por traer presupuesto, o sea, por ayudar a aportar al presupuesto de la familia, pero no necesariamente porque las empresas estén llenando en ellas lo que es el significado de mi vida, el propósito de mi existencia, y yo vine a hacer esto, ¿verdad? Exacto. Muchas mujeres están, ¿verdad?, ciertamente en profesiones que no necesariamente responden a lo que me llama en mi interior, la pasión a ocuparme de algo en el Señor. Y fíjense que aunque las mujeres no se sienten cómodas a identificar el trabajo como su prioridad principal, ese compromiso en realidad es un tiempo real, fijo, de alto valor para ellas en lo que tiene que ver en tiempo y esfuerzo. Quiere decir que ellas se obligan a que el trabajo sea un compromiso exacto para ella. Entonces, si las relaciones familiares son el compromiso de tiempo máximo para el 44% de estas mujeres, o sea que a nivel, por ejemplo, de compromiso, primero es la relación familiar a un 44% y luego un 30 y pico % de las mujeres que dicen, pues mi trabajo es mi otro compromiso. Exacto, porque es lo que ellas atan con su relación familiar. Exactamente. Entonces yo aporto al presupuesto familiar, pero pues no necesariamente la iglesia está en ese parámetro. Es primero cuidar, criar, dedicarme, atender a los míos y luego entonces, y en gran medida, ¿verdad?, la iglesia, y ahí entonces el desarrollo personal que pues no, Barna no lo define específicamente. Pero fíjense, si llegamos a pensar, bueno, una buena pregunta sería, ese compromiso es precisamente por el cumplimiento de un deber que me impuso la sociedad en lo que es el imaginario social. Recientemente estuvimos hablando de eso, de que se nos asignan
roles estereotipados y la sociedad nos dice, dale, cumple con ese rol y te doy una A más como validación de tu persona. Sí. Pero entonces, si no logro ser entonces buena para mi familia y buena para mi familia, como bien dijo la compañera, buena para mi familia también aportando al hogar, entonces yo no me voy a ganar una A más. Entonces me siento impulsada, interpelada precisamente a ocuparme de una cosa que no necesariamente es lo que más me gusta, pero que lo tengo que hacer porque me lo impusieron. Y no se trata de que nosotros no hagamos un balance, no se trata de que no atendamos a nuestra familia, no se trata de que no cuidemos a los nuestros, no se trata de que acompañemos a ese compañero que Dios nos ha dado en la vida, en lo que es la construcción económica del hogar. No se trata de eso. Es que se trata de que las mujeres aquí lo que están diciendo es que para lo que más a mí me gusta, yo no tengo tiempo disponible. Y entre esas cosas importantes está el valor de la espiritualidad. Claro, nosotros sabemos que la iglesia y Dios no es lo mismo necesariamente, ¿verdad? Exacto, sí. Y hay mucha gente en la periferia de la iglesia. Yo imagino, compañeros, que ustedes ya lo saben, en la periferia de las congregaciones locales haciendo espiritualidad de grupo. Entonces tú recibes por ejemplo, una invitación de un grupo que se reúne en una casa, o de un grupo que se reúne en una oficina, o de un grupo que se reúne en un parque, y tú dices, pero cómo estos grupos están tratando de llenar sus necesidades y no necesariamente en una congregación, no necesariamente en una iglesia. ¿Por qué razón no en una iglesia? Entonces hay que mirar, Juan Carlos, cuál ha sido la historia de la iglesia y por qué nosotros no estamos como congregaciones llenando esas necesidades. Sí. Ahora bien, si lo contextualizamos a Puerto Rico, un factor determinante para considerar por qué las mujeres no asisten, y obviamente, ¿verdad?, las no creyentes precisamente pues no les interesa la iglesia, no saben necesariamente, ¿verdad?, sobre los servicios, pero mucho es, y a mí, ¿verdad?, se me hace bien difícil pensar en algún sector en Puerto Rico que no haya sido evangelizado o que no sepa lo que es una iglesia. Claro, hay familias que tienen culturas, principalmente familias, ¿verdad?, bien interesantes, familias altamente académicas que no necesariamente la iglesia para ellos es importante o no entra en lo que es su cuadro de valores. Pero sí interesante que entonces si en Puerto Rico tanta gente sabe de iglesia, ¿qué es lo que las ha alejado? Y mucha gente y muchas mujeres dicen, los errores de la iglesia me han alejado de ellas. Entonces, en gran medida, esta emisora que es un púlpito radial, esta emisora que es realmente donde se predica la palabra de Dios, y admiro, lo digo con entereza y con honestidad, admiro a tantos compañeros y compañeras que desde este púlpito han podido decirle a la iglesia cómo tiene que retomar el camino para volver a ser una opción para las mujeres, para los hombres, para toda la comunidad puertorriqueña. Y lo primero sería, Juan Carlos, reconocer nuestros errores. Claro. Reconocer, y no es una cosa nueva, fíjense que nosotros no estamos hablando de una cosa que es noticia. La prensa realmente lo ha descrito. En los medios de comunicación se ha hablado muchísimas veces, en algunos que no necesariamente la iglesia ha podido defenderse de ello, pero se ha alzado la voz donde la misma iglesia, sin importar qué denominación, han declarado que han cometido errores muy, ¿verdad?, muy crasos que han alejado a las personas de las congregaciones. Entonces, para uno y para el otro grupo hay respuesta, Juan Carlos. Para aquellos que no conocen al Señor y que señalan a la iglesia, ¿verdad?, como la razón por la que ellos no van a adorar a Dios allí, y no necesariamente profesan una fe, yo quiero comentarles que nosotros muchas veces lo hemos dicho, somos seres humanos. Y fíjense que la gente pregona eso con libertad en otros escenarios y dicen, es que errar es de humanos. Pues si errar es de humanos, y si nosotros somos seres humanos y no somos perfectos, y los que somos de la fe sabemos que nosotros hay una naturaleza pecaminosa, entonces hay que reconocer ciertamente que nosotros hemos cometido errores porque somos frágiles, porque somos vulnerables. Ya Jesús lo dijo y lo comentamos en nuestro último segmento. Jesús le comentó a aquel joven rico, no me llames bueno, bueno solamente es Dios. Y no era porque Jesús no fuera bueno, Jesús no solamente era bueno, era perfecto, pero no quería que este joven se confundiera pensando que algún ser humano era totalmente bueno, así que lo corrige y en su pedagogía extraordinaria le hace ver que no hay un ser humano bueno. Fíjense que Jesús lo reconoce en la cruz. Padre, perdónalos porque
ellos no saben lo que hacen, reconociendo que cargaban una naturaleza pecaminosa que los llevaba en algún momento a pecar y a hacer mal. Doctora, ¿verdad? Entrando en el análisis, según esta encuesta de las mujeres que se han alejado de la iglesia, estaba pensando en muchas mujeres que llegan sola a la iglesia sin su familia, sin su hijo, sin su esposo, que lo tienen esposo, tienen hijos, pero van solas a la iglesia. ¿Será también una frustración por querer que sus familiares las acompañen y llega un momento en que se cansan y entonces dicen, me voy a dedicar a la familia y voy a dejar de asistir a la iglesia? Ciertamente eso tiene un peso emocional, ciertamente es una situación psicológica que viven muchas mujeres en las congregaciones. Esto que voy a decir lo voy a decir con sumo respeto, con sumo amor, con suma consideración, no porque quiera cambiar el pensamiento de nadie. Aquí todas las opiniones son aceptadas, pero yo pienso cuán heridas pueden estar las mujeres cuyas prédicas pregonan que debe haber un varón al frente del hogar ejerciendo sacerdocio, cuando ellas están solas, o cuando ellas han sido traicionadas, o cuando ellas han sido abandonadas por ese compañero de vida, y son ellas las que están al frente de la espiritualidad de sus familias. Entonces, un poco llamar la atención de los compañeros y colegas, ¿verdad? De los pastores, que yo sé que lo que desean es el bien de las congregaciones, a que tomen en consideración algunos discursos que emiten desde el altar, sobre todo sopesando cuál es su mayoría, ¿verdad? Estudie su población, vea qué personas asisten a la iglesia, hagan un perfil exacto de esas personas y desde el altar entonces suplan la necesidad de esas personas para que ciertamente de verdad podamos hacer un evangelio efectivo y pertinente en este siglo que nos ha tocado vivir. Consejo, ¿verdad? Para aquellos que se han alejado y esas mujeres que no se alejen, que verdad que permanezcan ahí. Así es, doctora, el Facebook ha estado bien activo en este segmento, inclusive hay algunas que han puesto el deseo de invitarla, así que si puede decir alguna información donde la puedan contactar. Claro, fíjense, este tema está bien cerca, lo estaba comentando con Juan Carlos, está bien cerca de lo que es la apertura de la edición de nuestra escuela para líderes, liderazgo de mujer, un legado de esperanza. Y es un legado de esperanza porque queremos capacitar y formar a mujeres cuyo llamado es atender a otras mujeres en sus comunidades y en sus iglesias, ¿verdad? Sienten ese llamado y las queremos formar, queremos capacitarlas para que puedan responder de manera efectiva a esas necesidades. Así que pueden comunicarse para el día de orientación, que es el sábado 18 de agosto del 2018 a las 3 de la tarde. Deben llamar a Marian Torres al 787-645-6782, 787-645-6782. Para invitaciones pueden llamarnos al 787-477-5521 para llegar a sus congregaciones con esta y otros temas. Excelente, doctora. Gracias. Doctora. ¿Cómo no? Cerrando.